Bonifacio, a quien citabas hace un momento, habla de su propia inmortalidad. Sí. Y en 2 ocasiones dice, yo soy inmortal porque he traspasado a la poesía romana los ritmos griegos. Es decir, que él consideraba que lo fundamental de sus poemas eran los ritmos. Entonces, por eso he buscado yo ritmos míos, pues para no tener que plagiar a nadie y sobre todo para no ser inferior a nadie. Si yo soy muy vanidoso o muy soberbio, como quieras decir. Y la cuestión está en que si hago sonetos, por muy bueno que sea un soneto mío, no va a tener nunca la altura de un soneto de Quevedo. De uno de los buenos sonetos de Quevedo, digo, por supuesto, porque los tiene malos. Mientras que en un metro mío, soy yo absoluto, ni mejor ni peor que nadie. Estoy haciendo las cosas como solamente yo las hago. Alguna vez un colega, al hablar de Bonifaz, usó para definirlo el término polifaz. Dice, Bonifaz, ¿qué es polifaz? Y en lo que me queda, recupero ese nombre o recupero esa manera alternativa de referirse a él, porque realmente es un nombre múltiple, es un nombre plural. En todas las universidades del mundo hay grandes académicos y grandes creadores. Toda universidad tiene esa doble vertiente. Sin embargo, creo que pocas universidades del mundo como la nuestra puede enorgullecerse de tener a un académico y a un poeta del nivel de Rubén Bonifaz Nuño. Y ningún maestro me ha enseñado tanto, porque es difícil reunir en una sola persona, encontrar reunidos en una sola persona, una inteligencia tan brillante, tan perspicaz, una erudición tan enorme, una memoria prodigiosa y una sensibilidad de poeta. Rubén Bonifaz Nuño es maestro universitario por excelencia. Como afirma el poeta Vicente Quirarte, hablar sobre Rubén Bonifaz Nuño es referirse a las mejores virtudes del género humano. Para nombrar esas virtudes es preciso acudir al reino de sustantivos a los cuales ha otorgado esplendor: la poesía, el humanismo, la universidad. El hombre multifaz que es a la vez poeta, licenciado, maestro, traductor, filólogo, editor, gerente, coordinador, caballero, nació en Córdoba, Veracruz, el 12 de noviembre de 1923. Lector prematuro, recuerda haber realizado sus primeras lecturas a los 5 años de edad. Esa madre fue la que me enseñó a leer. Y aprendí a leer, digamos, a los 5 o 6 años. Cuando entré en la escuela primaria yo leía perfectamente ya. Creo que había leído ya algún libro. El primer libro que tuve fue Al Polo Norte, de Emilio Salgari. Me lo regaló un hermano maravilloso que tuve que se llamaba Juan. Recuerdo todavía de memoria algunas partes de ese libro. Provisto de prodigiosa y privilegiada memoria, será capaz de recordar no solo sus lecturas infantiles, sino párrafos completos de aquellos libros que lo entretienen, lo conmueven, lo entusiasman. Tengo el ejemplar de Los Tres Mosqueteros que me regaló ese mismo hermano y que está fechado en 1934, es decir, cuando yo acababa de cumplir 11 años. En ese tiempo fue cuando leí por primera vez Los Tres Mosqueteros. Digo por primera vez porque lo he leído después muchas veces. En ese libro yo aprendí, entre otras cosas, a encontrar la fuerza moral que me faltaba en ocasiones. Porque narra experiencias humanas que a mí me parecen totalmente ejemplares, que implican una exaltación gloriosa, digamos, del ser humano. Realiza sus estudios en la secundaria número 10 en Mixcoac, donde conoce a otro lector apasionado, Fausto Vega, con quien entabla una amistad imperecedera, misma que continuará en la preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la preparatoria fuimos alumnos de un profesor extraordinario. Extraordinario no por lo que enseñaba, sino por lo que
lo que patrocinaba, lo que impulsaba, que era don Erasmo Castellanos Quinto. El maestro definitivo para mí fue Erasmo Castellanos Quinto. ¿Por qué definitivo? Porque me encaminó derechamente a las letras, obligándome a escribir. ¿Cómo fue eso? El maestro Castellanos Quinto daba 50 minutos de clase teórica y 10 minutos de lo que él llamaba ejercicios, que consistía en que los alumnos subiéramos al estrado junto con él a leer lo que habíamos escrito, que podía ser ensayo, cuento, verso. Había también oradores, pero eso tenía que improvisar. Discurso. Exactamente. Yo me decidí por escribir versos y entonces mis primeros versos los escribí entonces y los leí en la clase de Castellanos Quinto. Ahí nos encontramos ya con otras personas, con Ricardo Garibay, con Enrique González Casanova, con los dos hermanos Casanova, con Pablo, con Enrique, con Galindo, con mucha gente. Pero en realidad los que hicimos grupo, fuimos los tres, Garibay, Rubén y yo. Pese a una clara vocación literaria, Rubén Bonifaz Nuño decide estudiar la carrera de Derecho, empresa que enfrenta con mucha seriedad y entusiasmo y de la cual obtiene su título profesional. Mira, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, los estudios en ella fueron para mí fundamentales porque me formaron moralmente. Allí aprendí lo que era la justicia, lo que era la ley. De acuerdo con lo que uno aprende en la escuela de Derecho, o lo que aprendía entonces, la razón no es el órgano supremo del hombre. El órgano supremo es la voluntad que maneja la razón para dar a quien lo que es suyo. A cada quien lo que es suyo. Exactamente. Entonces, eso definió mi vida. Es una norma que he tratado de seguir siempre. Así la cuestión, y saber que la voluntad es lo supremo. Porque en último término, la razón es una cosa que hay que manejar. Y si no la manejas con la voluntad, ¿con qué la vas a manejar? La voluntad es el instrumento humano que hace útil la razón. Pero no ejerció jamás la carrera propiamente. No hubo ejercicio profesional, ¿verdad? Cuando él, instigado por sus lecturas clásicas, entró a la facultad, conoció a los profesores de griego y de latín, sobre todo al maestro Millares Carlo, al doctor Frangos, ¿verdad? Y se volvió su discípulo inclusive predilecto, ¿verdad? Allí también el doctor León Portilla le dio clase, ¿verdad? Y se interesó mucho por la poesía latina y comenzaron sus traducciones de Horacio, Ovidio, ¿verdad? Fundamentalmente. La pasión de Rubén Bonifaz Nuño por los clásicos también proviene de sus lecturas infantiles. En ese tiempo, también en mi casa había muy pocos libros, pero entre esos pocos libros estaban los de la serie de libros verdes de Vasconcelos, donde estaban entre otros la Ilíada y la Odisea. Entonces, guiado por mi necesidad de leer, tomé aquellos libros y me di cuenta de que eran tan divertidos y tan libros de aventuras como los de Salgari o los de Alejandro Dumas. Y entonces, digamos, bueno, a los 11 años, cuando yo estaba en sexto año de primaria, recitaba de corrido párrafos de la Ilíada. Lo conocí cuando era el licenciado Bonifaz Nuño. Era el año de 1956, si no me equivoco. Y yo entré a dar el curso de primer año de latín como suplente del que había sido mi maestro, el doctor Bolaño, y como suplente estaba obligada a seguir un programa del maestro titular. Me lo encontré en la lista de clase y realmente me impuso, porque era un alumno sumamente serio, sumamente dedicado, que me daba la impresión de que sabía 18 veces más que yo y me daba terror que me preguntara nada.
estaba yo en uno de mis accesos de soledad y todo lo demás, tendría yo mis 30 años, y me inscribí en la Facultad de Filosofía y Letras con el maestro Amancio Bolaño. El maestro Bolaño ese año tuvo sabático y se fue a disfrutarlo a Italia y dejó en su lugar a una alumna óptima que tenía entonces, Amparo Gaos, en aquel tiempo a sus 18 o 19 años, y ella empezó a darnos la clase. Entonces, naturalmente me atrajo mucho más la clase de Amparo que la clase de Amancio. Cuando terminó el año, le pedí a Amparo que hiciéramos una antología de poesía latina, que hicimos entre los dos. ¿Y que se publicó? Se publicó, exactamente. Entonces allí empecé yo a estudiar latín, digamos, en serio. Después, el poeta Juan Rejano, para mí de gratísima memoria, fue muy amigo mío. Hablando con mi hermano Alberto, le dijo, es que esta antología la hicieron Rubén y la señorita Gaos. Claro que la que sabe latín es la señorita Gaos. Y eso a mí me molestó un poquito y entonces me puse a estudiar latín yo por mi cuenta. El trabajar con Rubén Bonifaz ha sido para mí más formativo que todos los cursos que llevé en la facultad o que he tomado posteriormente. Ha traducido 22 obras de clásicos grecolatinos, la mayoría de las cuales han sido publicadas en la Bibliotheca Scriptorum Grecorum et Romanorum Mexicana, una de las colecciones más relevantes de nuestra máxima casa de estudios. En el terreno del latín, digamos, de la tradición latina, él enfatizó algo que yo como lingüista aprecio enormemente, que es el respeto al texto, la literalidad. Un texto es múltiple. Las lecturas de un texto son, se puede decir, abiertas. Entonces, cuando el asunto es poner un texto que fue escrito en una lengua frente a los ojos de otros, en otra lengua, cada quien puede querer dejar su huella y hacer la interpretación y jugar con el texto y entre los múltiples sentidos escoger uno. Bonifaz tenía e incitaba a sus estudiantes como meta la literalidad, el apego máximo. Y Rubén se dedicó ahí sí con mucho tesón y mucho interés y mucha pasión que no puso en los estudios jurídicos. Ahí puso interés y puso dedicación, pero no pasión. Él entiende muy bien su derecho, lo maneja muy bien, su memoria le ayuda extraordinariamente, pero no es un jurista, no se ha dedicado a eso. Tal vez si se hubiera dedicado lo fuera, pero no se dedicó a eso. Entonces le atrajo más quedarse en la facultad. Dos jóvenes, entonces, Roberto Heredia y Ignacio Osorio, claro, que estaban disgustados porque las clases de latín en la facultad las daban curas destripados. Sí. Quisieron que les diera clase yo, que era laico. Y entonces movieron las cosas universitarias de tal manera que el director de la facultad, Francisco Larroyo, me invitó a que les diera clase de latín. Después, en la clase de latín, en uno de los años, tuve como discípula a Cristina Barros Valero, sí, hija del rector Javier Barros Sierra. Cuando Barros Sierra llegó a la rectoría, me nombró mi coordinador de humanidades. En esa coordinación, yo ya sabía latín en ese tiempo, entonces fundé el Centro de Estudios Clásicos para no tener que buscar en ninguna parte fuera de la universidad traductores para la colección Bibliotheca Graecorum et Romanorum Mexicana, sino que los mismos universitarios fuéramos dando los textos para ser publicados en ella. He disfrutado, he saboreado la traducción, el trabajo de traductor que ha efectuado Rubén Bonifaz Nuño, particularmente de Virgilio, tanto las bucólicas como las geórgicas como la Eneida. Una traducción meritísima, una traducción importantísima que constituye un paso un momento dentro de esa cadena de trabajos que nos incorporan a la cultura clásica.
Además de sus notables traducciones del latín y del griego, ha escrito 8 obras de interpretación crítica relativas a la cosmogonía del mundo prehispánico, con base en el estudio de su escultura. El sentido de las culturas prehispánicas me vino claramente en la escuela preparatoria. Mi maestro de historia de México, Manuel Sánchez Gavito, nos llevó una mañana al Museo Nacional, que entonces estaba en la calle de Moneda. Sí. Entonces nos llevó por las piezas, nos habló de todo con una ignorancia, ahora me doy cuenta, una ignorancia absoluta de lo que estaba viendo. Pero de cualquier manera me hizo ver las cosas. De tal manera que cuando no tenía yo dinero para el café o para el billar, me iba caminando desde la calle de San Ildefonso hasta la calle de Moneda y me metía al museo. En el fondo del museo, frente a la puerta, al fondo del patio, estaba precisamente la Coatlicue. Entonces empecé a ver esa escultura que después he llegado a ver verdaderamente y a saber que es la escultura suprema de la humanidad. Actualmente, el doctor Rubén Bonifaz Nuño dirige el Centro de Estudios para la Descolonización de México, donde se aboca a reconstruir la visión de las antiguas culturas mexicanas sin el crisol colonial con el que han sido pintadas a lo largo de los siglos. En el Calmecac se enseñaban las hazañas de los grandes señores. Y en la poesía náhuatl, la que se llama poesía náhuatl, no hay nada que recuerde siquiera a los grandes señores. Todo se reduce a decir que el mundo es triste, que el mundo es un valle de lágrimas y que aquí tenemos que salvarnos por la belleza, por la flor y el canto. Imagínate si una filosofía esteticista hubiera podido crear un pueblo conquistador. No, para nada. Imposible. Por eso he llegado a pensar que no hay tal poesía náhuatl, que es poesía colonial, escrita principalmente por los frailes. Además de todo lo mencionado, don Rubén Bonifaz Nuño es reconocido por su talento poético, expresado principalmente en sus obras Fuego de Pobres, Haz de Oros, Albur de Amor, De otro modo lo mismo y El tempo de su cuerpo, que lo consagran como uno de los grandes poetas en lengua española. No, mira, lo primero que considero que escribí fueron unos sonetos. Los publiqué, por cierto, inician mi libro, mi colección, De otro modo lo mismo. Se llaman La muerte del ángel. Escribí esos 10 sonetos y los mandé a concurso. El concurso tenía 3 premios. Y a mí me tocó una especie de cuarto premio, un accésit. En aquel tiempo, los jurados eran los concursos que llamaban Juegos Florales. Estos eran en Aguascalientes. Los jurados en aquel tiempo eran muy serios. El jurado en este concurso fueron, por ejemplo, Javier Villarrutia, Agustín Yáñez y Gabriel Méndez Plancarte. Méndez Plancarte, sí. Entonces, resultó que el primer premio se lo llevaron 3 sonetos. Y yo he mandado 10 sonetos que consideraba muy buenos. Me atreví a hablar con uno de los jurados algún día en el hotel donde nos alojábamos los dos en aquella ciudad. Y le pregunté, maestro, ¿por qué premiaron 3 sonetos con el primer premio? Y a mí por 10 sonetos me dieron algo así como el cuarto premio. Y él me dijo, porque los 3 sonetos están bien hechos. Le dije, maestro, ¿en qué consiste que están bien hechos? Y me explicó una serie de reglas elementales, tan elementales que yo las capté de memoria inmediatamente. Y al año siguiente mandé 3 poemas en sonetos a ese concurso, a los Juegos Florales de Aguascalientes, y me dieron los 3 premios. Desde muy joven, Rubén Bonifaz Nuño supo combinar en su obra poética toda la tradición de los clásicos grecolatinos, pero también lo que fue su preocupación desde sus primeras obras fue el lenguaje del hombre de la calle, el lenguaje de cada día.
pocos libros tan memorables como Fuego de Pobres, que comienza con aquella frase estremecedora: llueve en México, cuando llueve en México es como para salir a enchubascarse y encontrar el secreto más hondo y humilde de la fraternidad. Son palabras que aparentemente son sencillas, pero que demandan un conocimiento de la tradición, un conocimiento y dominio de las formas para poder decir, como él lo dice en otra parte, de otro modo lo mismo. Llueve en México. Llueve como para salir a enchubascarse y a descubrir, como un borracho auténtico, el secreto más íntimo y humilde de la fraternidad. Poder decirte hermano mío si te encuentro, porque tú eres mi hermano, yo te quiero. Del poemario Fuego de Pobres. Hay una cosa de la cual me percaté años después de haber escrito yo lo que escribí. Hay un poema en La Luna Nueva que dice, empieza diciendo, habla el niño a su madre y le dice: es tiempo ya de que me vaya, madre, ya me voy. Empieza más o menos así. Y luego dice: y cuando estés despierta, te cercaré de soledad. Y después, en una décima mía, me encontré que digo: haz que en su alma se vierta un rumor de inmensidad. Cércala de soledad, canción, cuando esté despierta. Es decir, sin darme cuenta, recordé La Luna Nueva y escribí allí. Pues no mal, me parece. Creo que Tagore no se hubiera enojado. Es un extraordinario poeta, un poeta de primer orden, ¿verdad? Muy centrado en sus pasiones humanas, porque lo que a Rubén se oye un poco ahora, se oye un poco chocante y pedante decir lo que le interesa a Rubén es lo humano, pero eso es lo que le interesa. Bécquer fue el primer poeta que yo leí. El primer libro de versos mío que yo tuve fueron las rimas y leyendas de Bécquer, publicadas en la colección Austral. Ahí lo leí mucho, lo aprendí de memoria también, todavía lo sé de memoria. Pero Emilio Uranga me llevó a un tiempo completamente distinto de la poesía. Estaba yo en una ocasión en un barandal de uno de los patios de la escuela preparatoria allá en San Ildefonso, leyendo en un libro de texto, no me acuerdo cuál era, el Canta Morelos. De Amado Nervo. De Amado Nervo, exactamente. Llegó Emilio y me dijo: ¿qué estás leyendo? Le dije: este poema, que es el mejor poema que se ha escrito en México. Y empecé a leerle en voz alta aquellas cosas de que en un pliegue de la sombra Dios oía, y de dar miedo a los cometas, pavos reales de las noches infinitas, y aquella cosa de el encambre chispeante de los orbes y los lanza como trompos colosales al vacío, todas aquellas maravillas grandilocuentes. Y entonces Emilio ni siquiera me interrumpió, simplemente se dio la vuelta y se fue. Y al día siguiente me llevó prestado, por supuesto, un libro de Rafael Alberti, Entre el clavel y la espada. Entonces lo leí naturalmente y me maravilló, porque era algo completamente distinto de lo que yo había leído antes. Y me percaté de qué es lo que me había querido decir Emilio. ¿Y qué es lo que te quería decir? Que yo estaba en otro tiempo, que estaba en un tiempo equivocado, que la poesía que se hacía en aquel momento, en 1940-41, ya era otra cosa. Rubén Bonifaz Nuño es el poeta más importante de México y, como en alguna ocasión lo escribí, es el más clásico y el más mexicano de nuestros poetas. Clásico por toda esta vertiente que él conoce, que estudia, que traduce, y mexicano porque ha sabido también interpretar el espíritu de nuestros grandes filósofos de la canción popular, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, de tal manera que en libros como Albur de Amor o Las Trovas del Mar Unido, uno puede encontrar, al mismo tiempo que ecos de la poesía de Catulo o de Virgilio, con los versos de los jaraneros del puerto 3 veces heroico o versos de José Alfredo Jiménez. Y esto, que ha sido causa de varias tesis de la Facultad de Filosofía y Letras, él mismo se enorgullece en afirmarlo,
que su tradición, por supuesto, es la clásica, pero que también su preocupación es hablar con las palabras de cada día. Sí, claro, es lo que he pretendido decir, hablar naturalmente. La poesía tiene que ser algo que sea natural, porque si no, no sirve para nada. Desde su ingreso como maestro de latín, ha ocupado diferentes puestos dentro de la UNAM. Desde 1954 como director general de publicaciones hasta coordinador de humanidades de 1966 a 1974. Fue fundador y director del Instituto de Investigaciones Filológicas y miembro de la Junta de Gobierno. Goza también de una vida muy activa fuera de la universidad. Desde 1963 es individuo de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro de la Academia Latinatate Fovenda de Roma. Y sí, realmente fue un hombre muy poderoso. Fue un hombre no solo muy poderoso por las posiciones que ocupó en la universidad, sino fue un hombre muy influyente en la configuración de, digamos, de la concepción cultural de la universidad, por el lado de las humanidades. De mi experiencia personal, yo puedo decir con gran orgullo que una hora con Rubén Bonifaz Nuño es como un año en la universidad. Yo le debo la lectura de algunos de mis libros de poemas cuando están todavía en el original, y los consejos, la lectura atenta del poeta Rubén Bonifaz han sido lecciones definitivas. Pues yo creo que es una piedra angular de la universidad. Nuestras generaciones de jóvenes han perdido esa manera de estar en el mundo que él tiene, ¿no? En la universidad he aprendido yo dos nociones clarísimas: el honor y la libertad. Por una parte, saber que lo que estoy haciendo es digno de ser hecho por un hombre. Por otra parte, que me den la posibilidad de hacerlo. Esas dos cosas son las principales que he encontrado para mi trabajo en la universidad. A veces alguien me dice: tú has entregado tu vida a la universidad, y les digo: no, señores, yo toda mi vida he aprovechado la universidad. He utilizado todo lo que la universidad me ha dado, y por eso puedo decir que la universidad me ha hecho.